Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy exploraremos un tema clave para la toma de decisiones, la experiencia del decididor. Debemos preguntarnos si es mejor confiar en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo o en los datos y el análisis realizado en forma objetiva. En este video analizaré los pros y los contras de ambas perspectivas para ayudarte a decidir mejor. Mi nombre es Aníbal Mazafraqueli y mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. La experiencia del decididor es el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo basado en situaciones vividas y decisiones tomadas. Todos tenemos experiencia de las decisiones que hemos tomado en forma personal. Un ejemplo de esto es en el aspecto médico cuando un médico experimentado puede diagnosticar rápidamente ciertas enfermedades basándose en patrones que ha visto antes. Sin embargo, en un mundo que está cada vez más basado en datos, muchas decisiones se apoyan en análisis estadísticos, modelos predictivos y tecnología. Esto nos lleva a, nuevamente, la pregunta: ¿es mejor confiar en la experiencia o en los datos? La experiencia tiene varios beneficios. Primero, la rapidez, porque las decisiones basadas en la experiencia suelen ser más rápidas. Un líder experimentado, por ejemplo, puede tomar decisiones inmediatas en un contexto de crisis. La intuición es otro aspecto importante porque la experiencia permite desarrollar el llamado instinto o el feeling que ayuda a anticipar los problemas. Y el contexto, porque las personas que tienen más experiencia entienden mejor las variables que no son cuantificables como las relaciones humanas o la cultura organizacional. Y otro aspecto es la adaptabilidad, es decir, en aquellas situaciones nuevas o complejas, la experiencia ofrece herramientas para poder adaptarnos rápidamente. Pero depender únicamente de la experiencia puede ser un tanto arriesgado, especialmente en un entorno en constante cambio. Por otro lado, el tener datos nos ofrece claridad y objetividad, principalmente a través de la precisión, porque los datos eliminan los sesgos cognitivos y aportan información actualizada. Por ejemplo, un equipo de ventas puede identificar tendencias exactas en las preferencias de los clientes analizando datos en tiempo real, obviamente si cuenta con la tecnología. Otro aspecto es la escalabilidad, porque los datos permiten analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones. En ese sentido, la aplicación de data mining, big data y business intelligence ha cambiado la forma en la cual se toman decisiones en las organizaciones. Un aspecto adicional es la justificación, porque las decisiones que están basadas en datos son más fáciles de justificar ante equipos o eventuales inversores. Y el otro aspecto fundamental es la prevención de errores. El análisis estadístico puede detectar errores que la experiencia de las personas podría llegar a pasar por alto. Sin embargo, depender exclusivamente de los datos también tiene desventajas, especialmente cuando no hay suficiente contexto o cuando los datos son limitados o incorrectos. Y la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio ideal? La clave está en combinar experiencia y datos. Yo sugiero primero los datos y luego la experiencia, es decir, usa los datos para tener una visión objetiva y la experiencia para interpretarlos. Una empresa, por ejemplo, puede utilizar un análisis de mercado para identificar oportunidades, pero será el líder experimentado quien decide la estrategia final. Y también debemos distinguir las decisiones que son de tipo táctico de las que son de tipo estratégico. Las decisiones tácticas, como ajustar precios, se benefician más de los datos, pero las decisiones estratégicas, es decir, aquellas que requieren de la visión del líder en la empresa, necesitan de la experiencia. Un aspecto importante y que permite evitar sesgos es que los datos ayudan a corregir los errores de juicio, pero también es importante que cuestionemos la calidad de esos datos. Y otro aspecto no menor es la formación constante. Los decididores experimentados deben mantenerse actualizados en las técnicas de análisis de datos, mientras que los analistas de datos
Deben aprender de la experiencia que le pueden aportar sus colegas. Pero para que esto no quede en un concepto teórico, veamos qué aplicaciones hay en la medicina, en los negocios y en los deportes. En el caso de la medicina, un médico puede usar datos de laboratorio para confirmar su diagnóstico, pero la experiencia ayuda a detectar síntomas sutiles que las pruebas pueden no reflejar. En el caso de los negocios, los gerentes utilizarán el análisis de datos para reducir los costos, pero será su experiencia la que le indicará cómo comunicar los cambios al personal sin afectar la moral del trabajo. En el caso de los deportes, serán los entrenadores quienes combinarán estadísticas de rendimiento de sus jugadores con su experiencia para terminar decidiendo cuál es la alineación ideal de su equipo. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿qué conviene más? No se trata de elegir entre experiencia o datos, sino de integrarlos. Ambos son herramientas poderosas cuando se usan de manera complementaria. Y ahora te traslado la pregunta. ¿Tiendes a confiar más en tu experiencia o en los datos con que cuentas? Te pido que me lo dejes en los comentarios y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal activando las notificaciones, darle like y compartirlo. Y nos vemos en algún próximo video.